Ahora solo vamos a hablar sobre la parte del sistema acusatorio, que para empezar tenemos que entender que es un modelo de impartición de justicia penal en el que el proceso se desarrolla a partir de la acusación formal del Estado a través del Ministerio Público frente a una persona imputada, garantizando la igualdad de armas entre las partes y la intervención imparcial de un juez. El sistema de sustancia de la protección de los derechos humanos, el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia, colocando a las personas como el eje central del procedimiento penal. Esta parte del proceso del sistema acusatorio tiene características que hay que tomar en cuenta sobre la parte número uno, que puede ser la oralidad, que en el proceso penal se desarrolla principalmente mediante audiencias orales, donde las partes exponen argumentos, ofrecen pruebas y formulan oposiciones de manera directa frente al juez. Aquí generalmente es donde la parte de la oralidad, donde ambas partes van a ir a defenderse entre, pues sí, dependiendo de sus casos de los imputados. Y puntos a recalcar, podría ser la mayor parte de la calidad de los debates, resolución más inmediatas y aparte la resolución del formalismo excesivo escrito. Otra de las partes donde puede ser muy característico también puede ser la parte de la publicidad, en base a que está a salvo abierto al público y hay unas sesiones justificadas como la protección de víctimas, menores y seguridad. Y pues también algunos puntos a que recalcar puede ser la garantiza la transparencia del debate, o mejor dicho, del juicio, fortalece la confianza social en la justicia y permite el control ciudadano sobre las decisiones judiciales. Otro punto sería la separación de funciones. El sistema acusatorio existe de una división clara de roles, evitando la concentración de poder, como por ejemplo el juez es el atributo imparcial que dirige el proceso y resuelve conforme a la ley. El MP, el fiscal, investiga y acusa, y la defensa protege los derechos del imputado y contradice la acusación de ambas partes. El sistema acusatorio reconoce y protege los derechos fundamentales, entre los que destacan presunción de inocencia. Todas las personas se consideran inocentes hasta que se les muestra culpabilidad y mediante sentencia firme. Debido proceso, garantía del que el juicio se realice conforme a las reglas. Derecho de la defensa adecuada, acceso a un abogado desde el inicio del procedimiento, derecho a ser oído, las partes pueden ser expuestas libremente con sus argumentos, contradicción e igualdad de procesal, las pruebas pueden ser debatidas y refutadas. En la actualidad, la justicia penal se desarrolla a través de etapas claramente definidas, tales como la investigación inicial y complementaria, audiencia inicial, que aquí caracteriza el control de detención y imputación, vinculación al proceso, etapas intermedias ofreciendo y depuración de pruebas, juicio oral y la parte de la final, que es la sentencia, que aquí es donde el juez valora únicamente las pruebas desahogadas en la audiencia bajo los principios de inmediación y contradicción y legalidad, privilegiando soluciones como salidas alternas y mecanismos de justicias restaurativas. Y pues también aquí puede ser una parte práctica, donde podemos dar el ejemplo del MP presenta la acusación y ofrece las pruebas, y la defensa contradice dichas pruebas y argumenta a favor del imputado, y el juez tras escuchar ambas partes de la audiencia pública valora las pruebas expuestas oralmente. Si no se acredita la responsabilidad penal más allá de la duda razonable, el juez dicta una sentencia absolutoria, respetando la presunción de la inocencia. Sistema inquisitivo. Bueno, este sistema principalmente es el cual que se encarga de las funciones del acusar y juzgar. Recae en la misma persona o entidad como es el juez o el órgano acusador como es el Ministerio Público o Poder Judicial, que trabajan juntos. Esto implica que el juez no es neutral, ya que desempeña el papel de acusador además de ser juez. Bueno, sus principales características es que el juez concentra las funciones de investigar, acusar y juzgar. El proceso es escrito y secreto. Existe presunción de culpabilidad del imputado, aun siendo que no es culpable. Existe la confesión, que es la principal prueba. La defensa es limitada y el imputado participa poco. No hay oralidad ni contradicción. Bueno, el sistema inquisitivo se imparte de la manera de que el juez dirige todo el proceso. Él se tiene que encargar de investigar los hechos, reunir las pruebas, acusar y dictar la sentencia.
El procedimiento debe ser escrito y secreto, sin audiencias ni público. El imputado será tratado como culpable desde que está con el juez. La confesión del acusado tiene su valor central, ya que es la primera prueba. La defensa será mínima y con escasa participación del imputado. El juez resolverá con base al expediente, sin debate ni contradicción entre partes. Bueno, este sistema se divide en 4 fases, que la primera sería la averiguación previa, que es cuando la etapa de la investigación secreta se dirige por el juez. La instrucción, que es la fase donde se integra el expediente con pruebas, interrogatorios y la posible confesión. En la fase 3 tenemos que es el juicio, generalmente una revisión documental del expediente por el mismo juez, sin audiencias orales ni público. Y ya por último, pues la sentencia, que es ya cuando el juez dicta la resolución y la sentencia posible que se le va a otorgar al culpable. Bueno, y un ejemplo práctico de todo este sistema sería que una persona es acusada de robo. El juez, al tener conocimiento del hecho, de oficio necesita la investigación, que sin necesidad de una denuncia formal reúne testimonios por escrito, ordena cateos y solicita informes. Todo esto de manera secreta. El acusado es detenido y interrogado directamente por el juez, quien busca obtener su confesión, considera la principal prueba. La defensa tiene participación limitada y no puede contravenir libremente las pruebas. Con base en el expediente escrito y la confesión obtenida, el juez dicta una sentencia, imponiendo que la pena corresponde sin que... Continuamos con este informe especial sobre los sistemas de procesamiento penal. En este bloque analizaremos el sistema mixto, un modelo que marcó una etapa clave en la historia de la impartición de justicia y que funciona como un punto intermedio entre el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio. El sistema mixto es un modelo de procedimiento penal que combina elementos del sistema inquisitivo y del sistema acusatorio. Su principal característica es que el procedimiento se divide en 2 grandes fases: una fase de investigación que se desarrolla de manera escrita y reservada, y una fase de juicio en la que se incorporan elementos de la oralidad y la publicidad. Este sistema fue aplicado durante muchos años en distintos países, incluidos México, especialmente durante el siglo XX, y permaneciendo vigente hasta las reformas constitucionales que dieron paso al sistema penal acusatorio alrededor del 2008. Su finalidad era corregir los excesos del sistema inquisitivo, aunque sin modificar de fondo su estructura. Entre las características principales del sistema mixto destaca la división del procedimiento en una etapa de instrucción y una etapa de juicio. Durante la investigación, el expediente escrito adquiere un papel central y concentra la mayor parte de las pruebas. La participación de la defensa es limitada y el juez conversa con amplias facultades para dirigir el procedimiento y valorar los elementos probatorios. Aunque existen audiencias, esto no constituye el eje del proceso, ya que la decisión judicial se apoya principalmente en lo que ya se ha documentado. En cuanto a los derechos y lineamientos que otorgan las partes, el sistema mixto reconoce formalmente el derecho a la defensa y la presunción de inocencia. Sin embargo, en la práctica, estos derechos se verían debilitados debido a la posición dominante del Ministerio Público durante la investigación. La víctima comienza a ser considerada dentro del proceso penal, pero su participación aún resulta limitada y debidamente a la autoridad. La importancia de la justicia bajo el sistema mixto se caracterizaba por procedimientos largos y complejos. La valoración de las pruebas se realizaban en gran medida
sin concentración directa entre las partes y muchas decisiones judiciales se tomaban antes de la etapa del juicio. Esto generaba falta de transparencia y reducía la posibilidad de un debate real y equitativo. Para ejemplificar el funcionamiento de este sistema, imaginemos el siguiente caso. Una persona es acusada del delito de robo. Durante la etapa de investigación, el Ministerio Público integra un expediente de manera escrita, recabando declaraciones y pruebas sin una participación activa del imputado ni de su defensa. Posteriormente, el caso llega al juicio y se celebra una audiencia pública en la que el juez escucha a las partes. No obstante, la resolución final se basa principalmente en el expediente previamente elaborado, lo que limita el impacto del debate oral y la defensa efectiva. En conclusión, el sistema inquisitivo se caracterizó por la concentración del poder en una sola autoridad y la restricción de derechos. El sistema mixto representa una etapa de transición, un avance con grandes aportaciones muy importantes para ello, pero con dificultades o deficiencias estructurales que establecían el debido proceso. Finalmente, el sistema acusatorio surge como un modelo orientado a garantizar mayor transparencia, equilibrio entre las partes y respecto a los derechos humanos. Conocer la evolución de estos sistemas permite comprender la importancia de contar con un proceso penal más justo, público y garantista, de igual manera que éste garantice los derechos de las dos partes y no brinque aquellos límites que se tienen. Así concluimos este informe especial sobre los sistemas de procedimiento penal. Los sistemas de un procesamiento penal son las formas que usa el Estado para investigar la importancia de los delitos, lo cual, hablando de la importancia, son importantes porque ayudan a que la justicia sea justa y no se cometan abusos. En cuanto a un poco del contexto histórico, antes las personas eran castigadas sin muchas reglas. Con el tiempo surgieron sistemas que protegen más los derechos. Uno de ellos es el sistema inquisitivo. El juez hace todo, investiga, acusa y decide. El proceso es secreto y el acusado casi no puede defenderse. El sistema acusatorio, cada autoridad tiene su función. El fiscal acusa, el juez decide, el juicio es público y respetan los derechos. El sistema mixto es una combinación de los dos sistemas anteriores. Se usa como un paso intermedio. El sistema penal muestra qué tan justa es una sociedad.